¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, el llamado a terminar con el genocidio en Gaza en esta nueva sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, con otro notable invitado, Eduardo Rivas, analista internacional directamente desde Ciudad de México. Eduardo Rivas, una cálida bienvenida al programa. Hola Jorge, gracias por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes. Eduardo, en Naciones Unidas ha habido un fuerte aumento, un fuerte incremento de países empujando por el reconocimiento del Estado de Palestina. Esta Asamblea General empezó el lunes y 48 horas antes ya había 12 países más, 152 países de los 193 que integran la ONU. Entonces, 3/4 partes del planeta aprueban la idea del Estado palestino. ¿Cómo ves tú ese nuevo movimiento? Bueno, déjame decir que por un lado sorprende, es un tanto reconfortante hasta este momento saber que la comunidad internacional de una vez por todas está reaccionando y está trabajando conforme al derecho internacional. En realidad no hay que aplaudir nada, lo que están haciendo es simple y sencillamente la obligación que ellos tienen y que les compete como parte de la comunidad internacional. Aún así, debo decir que es una buena noticia, algo que sorprende, que en realidad mucha gente no se esperaba y que sencillamente es un cambio en el discurso hegemónico que han venido manejando no solamente los países que apoyan a Estados Unidos y que apoyan a Israel y por ende la ocupación, sino también países que hasta este momento se habían mostrado de alguna manera neutrales. Entonces creo que es un paso simbólico, significativo, pero que en realidad desde mi punto de vista deja también varias preguntas, varias cuestiones que hay que hacer, porque esto obviamente no termina con un reconocimiento. Entonces hay duda razonable sobre saber qué pasos siguen y qué se tiene que hacer, qué tienen que hacer estos países que acaban de reconocer al Estado palestino. Entonces creo que es un paso bueno, fundamental, pero que deja la puerta abierta para mucho trabajo que tiene que seguir a continuación, apegado al derecho internacional. ¿A ti te parece que también es una clara señal de que cada vez Israel está más aislada y está más aislado de Estados Unidos en apoyar a Israel? Claro, mira, hay que tomar esto con pinzas, hay que saber quiénes son, cuál es la historia de estos países que en estos momentos están reconociendo a Palestina. A mí me preocupa particularmente que solamente sea una mascarada, no podemos confiarnos plenamente del accionar de estos países, de Francia, de Gran Bretaña particularmente, que tienen gran implicación no solamente en la ocupación de Palestina, sino también en la configuración de toda la región, particularmente Francia, que fue uno de los países que se repartieron gran parte de esos territorios. Entonces, a mí lo que me preocupa es que este paso, repito, simbólico, sea solamente para callar las críticas internacionales y también aquellas que pudieran darse al interior de estos países, es decir, la presión política y la presión social que llevara a estos dirigentes a actuar de esta manera, pero que en realidad, pues bueno, es un paso de alguna manera, no sé, ficticio para tranquilizar a la comunidad internacional, para tranquilizar a su propia población y que en realidad están esperando que no pase nada. Entonces, repito, este reconocimiento debe de venir, por supuesto, acompañado de muchos otros pasos muy firmes y que ya tienen que ver con prácticamente, bueno, con acotar a Israel en términos políticos, económicos, incluso militares, y no podemos dejarlo solamente ahí. Entonces, yo en lo personal estoy todavía un poco pues a la expectativa de qué es lo que va a seguir más allá de este reconocimiento. O sea, lo que tú de alguna forma sientes es que acá no ha cambiado nada.
Sí, un poco lamentablemente tendremos esa perspectiva hasta no ver, repito, otros pasos más seguros. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que este genocidio que está en curso ya había iniciado, aún con el reconocimiento de la gran mayoría de países de la comunidad internacional hacia Palestina. Es decir, ya había un consenso anterior, antes del inicio de este genocidio, de reconocimiento a este país. La mayoría de países de América Latina así lo hacían, quizás no los países que están más comprometidos con el proyecto sionista, repito, como Estados Unidos y países europeos como Alemania, Francia, en su momento España, pero que bueno, de cualquier manera, a pesar de ese reconocimiento de las leyes internacionales y de las obligaciones que muchos de estos estados ya tenían, pues en realidad el genocidio ya había iniciado. Israel ya venía rompiendo el derecho internacional, no lo respetaba, y nada de eso en realidad era cuestionado. Entonces no podemos tener la certeza de que solamente por hacer este movimiento político el genocidio se va a parar, ni el genocidio, ni la ocupación, y eso lo ha demostrado con creces Israel. Eh, ha demostrado que están dispuestos a llevar esto hasta las últimas consecuencias, a pasar por alto todos los convenios y todas las leyes internacionales, sobre todo aquellos que rigen la paz entre las naciones, y esto no les ha importado. Entonces, quiero pensar, y esto es lamentable, que Israel va a continuar con esta escalada genocida, incluso la podría intensificar teniendo en cuenta la bofetada que acaba de recibir por parte de Europa. Y Europa entonces está jugando a dos puntas, porque por un lado es un cercano aliado a Estados Unidos, por ejemplo en el tema de Ucrania, están funcionando supuestamente en tándem, y acá reconocen al Estado de Palestina, mientras Estados Unidos, justamente aquí en Naciones Unidas, ayer habló el presidente Donald Trump y justamente denunciaba o estaba criticando a los países que recientemente habían reconocido al Estado palestino y decía que era reconocer al terrorismo. Entonces, son por un lado amigos de Estados Unidos, pero por otro lado toman esa medida. Están jugando a dos puntas. Claro, me parece que es parte del juego político. Ellos no van a dejar de responder a los Estados Unidos, y hay que reconocer que tienen lazos muy estrechos, también ideológicamente tienen un acercamiento con varios países europeos, y tienen una perspectiva muy similar de lo que es el mundo, de lo que es el colonialismo, y de quién debería de estar arriba y quién debería de estar abajo en el sistema mundial. Entonces, comparten todavía muchas cosas, una visión del mundo, repito, en términos políticos, en términos económicos, pero repito, muchas veces este tipo de acontecimientos responde más a una lógica local, y me refiero a la presión que ellos pudieran tener dentro de sus propios países, pero también creo que se están dando cuenta de la caída en debacle del Estado de Israel. Quizás han estado viendo lo que ha sucedido en estos 2 años y se han dado cuenta de que el futuro de ese Estado colonialista en realidad está amenazado, y no por Palestina, sino por sus propios dirigentes. Entonces, hasta cierto punto me parece lógico que también intenten desligarse de lo que ha sido todo un fracaso a nivel internacional y de lo que ya es reconocido de manera unánime como un genocidio. Entonces, la verdad es que por más aliados que sean, nadie, absolutamente nadie, quiere ser reconocido el día de hoy como un Estado genocida, paria y colaborador del apartheid. Entonces, repito, creo que esta línea va muy en el tono de conciliar su política local, y también hay que ver obviamente pues las coyunturas políticas nacionales, las elecciones y todo aquello que les permita ganar a estas personas votos dentro de sus propios países. Si eso
eh, significa reconocer al Estado de Palestina de manera simbólica, pues creo que pueden correr el riesgo antes de terminar con un Estado paria, como está haciendo Israel ahora. Cuando Francia anuncie también aquí el lunes en la ONU que reconoce al Estado de Palestina, inmediatamente después se escuchó a Mahmoud Abbas, el líder palestino, diciendo de que le daba la bienvenida a la idea que esta incorporación de más países reconociendo al Estado de Palestina, pero él decía un Estado de Palestina sin Hamas. ¿Tu reacción? Hay que reconocer que al interior de Palestina, Mahmoud Abbas ha sido muy criticado. Lleva prácticamente más de 20 años en el poder sin ningún cambio de gobierno. Entonces, en realidad tiene poca credibilidad ante lo que es la población palestina, un tanto quizás por el discurso que ha manejado. Otros más le critican por ser parte pues de la administración colonialista. Pero bueno, a final de cuentas creo que es un discurso que no abona a la unidad en términos prácticos y generales. Creo que lo que convendría al pueblo palestino es la unidad de todas las facciones, de todas las ideologías, y dejar por un momento de lado esas diferencias que han mermado también a la resistencia palestina. Entonces no podemos estar manejando un discurso pues de odio y que no representa la unidad. Entonces creo que son desafortunadas las palabras de Mahmoud Abbas, y creo que más bien debería de estar abogando por la unidad y reconocer también, obviamente, más allá de lo que ha hecho Al-Fatah en los últimos años, creo que hay que reconocer el esfuerzo que ha hecho Hamas en la defensa del pueblo palestino y no caer en este discurso, porque pareciera que él más bien está creyéndose el discurso occidental de justificar lo que está pasando y tachar de terroristas a sus propios connacionales. Entonces hay que reconocer que jamás, más allá de que esté de acuerdo con Mahmoud Abbas o con el resto de la población palestina, es una fuerza legítima de resistencia que está defendiendo a la población palestina, y creo que cualquier crítica en ese sentido pues debilita la unidad de los palestinos, eso estoy seguro. Eduardo, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Eduardo Rivas directamente desde Ciudad de México. Eduardo es miembro de la Red Académica de Solidaridad con Palestina. Estamos hablando justamente del aumento de países en Naciones Unidas que han declarado que están reconociendo al Estado de Palestina. Ya regresamos. Continuamos hablando con Eduardo Rivas directamente desde Ciudad de México. Eduardo, miembro de la Red Académica de Solidaridad con Palestina. Estamos hablando justamente de cómo en Naciones Unidas ha tomado protagonismo el reconocimiento de más y más países al Estado de Palestina. ¿Cómo ves cómo se ha reflejado o cómo lo estás leyendo tú este aumento de apoyo en nuestra América Latina? Es una noticia, repito, bastante esperada, muy simbólica, y creo que la mayoría de las naciones, sobre todo las poblaciones y las organizaciones que llevan años trabajando aquí en el terreno, no solamente en México, también en América Latina, eh, pues están celebrando de alguna manera, digo, celebrar entre comillas, no hay mucho que celebrar en estos momentos, y repito, siempre hay que tener en cuenta que lo que están haciendo estos gobiernos, incluido el gobierno mexicano, es simple y sencillamente apegarse al derecho internacional.
ellos tienen responsabilidades, hay convenios que tienen que cumplir, hay normativas que tienen que seguir como parte de la comunidad internacional, y lo que están haciendo ahora no debería de sorprender a nadie, es simplemente más allá del humanismo que pudieran mostrar, es, repito, una vía apegada a la legalidad, y es la forma en que deben de reconocerse, y es entre estados, es lo menos que podemos hacer entre naciones, este reconocimiento mutuo, y pues buscar las vías legales, no solamente podemos, ¿cómo te puedo decir? No solamente podemos quedarnos en ese limbo jurídico esperando a ver a que se solucionen los problemas de una manera mágica, ¿no? Hay que tomar acciones concretas. Colombia lo ha hecho de manera excepcional. México está destacando en este mismo momento por las palabras de la presidenta, cosa que habíamos estado esperando desde hace bastantes años. Entonces, debo de admitir que de alguna manera es reconfortante, sobre todo para los individuos y para las organizaciones que llevan muchos años haciendo trabajo por Palestina aquí en México. Un ejemplo de ello son las organizaciones que nosotros tenemos, proyectos ya de larga data, y simple y sencillamente nunca habíamos estado en un ambiente de esta naturaleza, en donde Palestina estuviera en la palestra, en la boca de todos los habitantes. Nunca se habían visto movilizaciones de este tamaño, pronunciamientos a este nivel. Entonces, en definitiva, creo que hay que subirse a la ola. No podemos dejar que esta respuesta que están dando los países se venga para abajo. Repito, creo que hay que darle seguimiento, y nos corresponde a todos los nacionales y a las organizaciones todavía presionar más a nuestros gobiernos para que no se quede ahí, para que no se quede solamente en un reconocimiento simbólico y se laven las manos ante las Naciones Unidas. No, tienen que dar, repito, el siguiente paso, que tiene que ver con sanciones ya en el ámbito político, militar y económico, para que ese reconocimiento se haga en la práctica válido. Entonces, en el puro papel no sirve lamentablemente, porque como ya lo dije hace unos instantes, a pesar del reconocimiento que ya tenía Palestina de muchos países, la ocupación y el genocidio van para adelante. Entonces, creo que no hay que confiarse, y sobre todo presionar más a estos gobiernos que ya se atrevieron a dar ese primer paso. ¿Y el caso Milei? El caso Milei, bueno, decepcionante, uno de los únicos países, que si no el único ya aquí en América Latina, que sostiene esa postura arcaica, que tenemos que decir que si bien Milei como presidente, esa es la forma en que él actúa, no representa de ninguna manera ni al resto de su gobierno, ni mucho menos al pueblo argentino. Sí, es muy desafortunado. Hemos visto cómo prácticamente se ha arrastrado a los pies de Trump, ha visitado Israel, ha llorado en el muro de los lamentos, y pues creo que, como la gran mayoría de cosas y dichos que él promueve, es una equivocación, y esperemos que muy pronto no está en las manos de Milei. Creo que muy pronto se puede resarcir de las manos del pueblo argentino. Creo que esto está en manos de los argentinos, más allá de este gobierno pésimo que tienen, que sabemos que nunca un gobierno de este calibre va a representar a su pueblo, ni en Argentina ni en otro lado. Entonces, no sé, quizás no tenemos mucho tiempo, pero yo daría espacio al tiempo, a que cambiáramos de gobierno en Argentina, a que la gente hiciera ese cambio. No depende de Milei ni de su gobierno, depende del pueblo, y el pueblo está con Palestina, no con Israel. Por último, entonces, Eduardo, si lo miras desde otro planeta, ¿qué mensaje estamos dando como comunidad, como globalidad, de que resulta de que un país o un primer ministro en Israel decide
practicar un genocidio que lo viene practicando, reconocido incluso por Naciones Unidas que es un genocidio, que lo viene practicando desde larga data, según lo que estamos hablando es 60.000 muertos desde que empieza esa ofensiva, más todo lo que está debajo de los escombros que no se ha podido contar, mayoría niños y mayoría mujeres, y nadie como humanidad para esta masacre que la vemos en vivo en televisión. Hoy casualmente veíamos unas imágenes de lo único que estaba quedando de un hospital en Gaza, y resulta de que ya no hay anestesia, operan en vivo, cada 2 horas viene que hacer una amputación, vemos a los niños víctimas de las bombas. Y como humanidad, ¿cómo se lee esto a nivel de humanidad, de lo que está pasando? Es lamentable, estamos dando un ejemplo pésimo a las nuevas civilizaciones, perdón, a las nuevas generaciones. Hay que reconocer algo, y es que la humanidad siempre ha vivido en guerra, particularmente y lamentablemente en esta región del mundo. Si uno se pone a ver la historia, en realidad esas ciudades las han echado abajo encima de sus poblaciones decenas o cientos de veces por imperios, por guerras, por gobiernos, y en realidad no hay nada nuevo bajo el sol, lamentablemente. Lo que a mi parecer me parece más reprobable y más detestable en estos momentos es ese discurso civilizador que se ha venido manejando desde hace décadas y creo que ya está echado por tierra, ¿no? Esa hipocresía, esa supuesta racionalidad que debería de reinar en todas las acciones y en todas... en todos los ámbitos, ¿no? De los gobiernos. Creo que en realidad eso es lo que a mí me duele y me sorprende más, ¿no? Hablar de defensa, hablar de civilidad, me parece la gran hipocresía de este siglo. En realidad creo que, y muy lamentable, creo que estamos, y sin riesgo de exagerar, estamos ante el final de la civilización, de la civilización como la conocemos. Y muchos creerían, Jorge, que el final de la civilización iba a ser ruidoso, estrepitoso, con edificios cayéndose, con infraestructura por los suelos, con las presas desbordándose, y en realidad no va a ser así. Todo eso que te comento en realidad son vestigios del capitalismo, pero la civilización verdadera, la civilidad, está en un pensamiento racional que nos empuja a tratar siempre de solucionar nuestros problemas en conjunto, sean los que sean, y creo que eso no está ocurriendo ahora. Parece que la civilización está muriendo en silencio, y lo digo, pareciera, porque todavía hay un poco de esperanza con estas voces que se han levantado en la ONU, pero hasta unos días antes mi percepción era esa, que la civilización estaba muriendo y moría en silencio, y repito, no con estas grandes explosiones y derrumbes que uno está acostumbrado en esta visión hollywoodesca, ¿no? De la caída de la civilización. No, va a morir en silencio, y era el silencio ante el genocidio palestino. Simple y sencillamente cerrar los ojos, cerrar la boca, cerrar el corazón a lo que sucede. Pero quiero pensar que hay todavía alguna posibilidad y que estamos a tiempo quizás de que se aplique el derecho internacional. Repito, no hay nada aquí, no se trata de amor o de odio, se trata de legalidad y de derecho internacional, y eso está en las manos de nuestros gobiernos. Claro que sí lo pueden hacer. Entonces se puede lograr, y creo que hay una solución a lo que está sucediendo. Eduardo Rivas, muchísimas gracias por haber estado con Jorge, nosotros. un gusto, te mando un abrazo y un placer.